Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar de un concepto que es la sombra. La sombra es un arquetipo que trabajó Jung y Jung tomó este concepto de Nietzsche de su libro Así habla Zaratustra. Y en Así habla Zaratustra hay un relato hermosísimo de Zaratustra hablando con su propia sombra, huyendo de su sombra y al final, después de estar tan cansado de huir, decide sentarse y escuchar lo que la sombra tiene para decirle. Y cuando escucha a su sombra se da cuenta que la sombra pues era él mismo en otro aspecto, pero un aspecto muy reprimido, un aspecto que él no quería reconocer, un aspecto que estaba oculto, un aspecto que estaba atrás y que él quería dejarlo atrás, así como es la sombra, ¿no? Como es nuestra sombra. Cuando nosotros no somos conscientes de la sombra, cuando lo proyectamos o lo enfrentamos a la luz, cuando nos ponemos ante el sol, pues el sol siempre nos va a reflejar nuestra sombra y es algo muy curioso, muy bonito. Este relato me pareció hermoso, poético y sobre todo muy esclarecedor acerca de lo que es la sombra. Y Jung toma el concepto entonces y lo trabaja a nivel psicoanalítico para entender que todos nosotros tenemos esa parte oculta a la cual no nos queremos enfrentar porque realmente da miedito, da temor. Entonces, pues obviamente si esto nos da miedo, nos da temor, pues obviamente nosotros no queremos afrontar cosas que nos den miedo y pues entonces huimos y tratamos de dejar esa sombra atrás para no enfrentarla. Pero lo cierto es que cuando nosotros no enfrentamos la sombra, pues la sombra se hace más potente. Y al hacerla más potente, ¿por qué? Pues porque la estamos negando, y si la estamos negando, la sombra se va a seguir alimentando de todas estas acciones y todos estos pensamientos, sentimientos y cosas que hacemos a diario y que estamos reprimiendo, ¿sí? O esos deseos que nosotros tenemos, pero que tampoco los hacemos conscientes, ni les damos un curso, ni les damos un valor, ni les prestamos la importancia de vida. Entonces eso es lo que sucede, vamos alimentando la sombra con esos deseos, frustraciones, con esos aspectos de la personalidad que no son tan chéveres y que están en nosotros mismos, pero que nosotros no los queremos aceptar porque por lo general nosotros sentimos que somos como muy buenos, como muy perfectos, como que tenemos todo como muy bien organizado y como que somos muy bondadosos, súper amorosos. ¿Y cómo es posible? ¿No? Eso no, ¿cómo es posible que yo tenga pues como envidia? No, yo envidia, ¿cuándo? Entonces sí, son esos aspectos que tenemos nosotros a diario, que se presentan, pero que nosotros no queremos reconocer porque nos hace como feos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sucede con la sombra. Nosotros alimentamos la sombra cuando no la reconocemos, cuando no le damos ese valor, cuando nosotros no nos sentamos a hablar con esa parte de nosotros mismos que está allí y que se formó a través de circunstancias, de situaciones, de pensamientos, de creencias, de los mismos patrones que tenían nuestros padres, nuestra familia, porque pues también hay que entender que así como nosotros tenemos una sombra que es individual, pues también tenemos una sombra que es familiar y una sombra que es colectiva, una sombra que es de la comunidad y una sombra que es de la humanidad, ¿sí? Y por eso entonces, ¿cómo se representaría una sombra en la humanidad? Pues a través de las guerras y todas esas situaciones adversas, complicadas y como que nosotros llamamos de maldad que suceden en la sociedad. Esa es una representación de la sombra de la humanidad, de la sociedad. Y pues nosotros no queremos como aceptarlo, pero está ahí, pero a veces lo negamos. Y cuando negamos eso es que estamos alimentando más y más y más esa sombra. Entonces, ¿cómo hacer para que la sombra se pueda trabajar en nosotros mismos y pueda hacernos útil? Pues es muy sencillo, así como hizo Zaratustra, sentarnos a hablar con nuestra sombra, escuchar lo que esa parte de nosotros que está en la oscuridad tiene para decir, es decir, sacarla a la luz, permitirle que se manifieste, permitir que a través de eso reconozcamos estos aspectos y sepamos que son nuestros, que se formaron por diversas circunstancias a través de la niñez, a través de todas las heridas que hemos tenido, de las vivencias que no fueron tan agradables y que podamos entonces entenderlas
Y una vez que nosotros entendamos que las tenemos y las reconozcamos, pues las vamos a integrar a nosotros mismos. Entonces, pues se nos va a hacer un poco más fácil, pues obviamente, sanar esos aspectos, y eso va a cambiar notablemente la relación con nosotros mismos y con los demás, y nos va a generar un bienestar. Entonces la recomendación es esa: todos tenemos una sombra, así que dialoga con tu sombra. ¿Cómo se hace eso? Sentarse a hablar con ella, escribir, hacernos preguntas, y sobre todo reconocer que tenemos aspectos que no son tan chéveres de nosotros mismos, pero que los podemos empezar a entender, reconocer, integrar y aceptarlos, ¿sí? Y así empezar a sanar muchas cosas para ser más felices.